Amigos de Cartas de Cartay, el domingo pasado estuve visitando un cultivo de hongos orellana se llama, que es un hongo con forma de concha de ostra. Ostreatus es el género. Y estuve visitándola y me llamó mucho la atención. Eh, el emprendedor que visité me dijo que era un cultivo relativamente rentable si uno tenía un buen sistema de comercialización, y me explicó que el cultivo del hongo es relativamente simple, ¿no? Solamente hay que disponer de semilla, de un sustrato de calidad. El sustrato es el material de compostaje donde uno pone el hongo, la semilla del hongo, y y bueno, y a los aproximadamente 15, 25 días se produce el florecimiento del hongo, ¿no? Es relativamente fácil. El problema es que hay que tener mucho cuidado en la higiene para evitar que se contamine el producto, la semilla, y pierda la fertilidad. O sea, deje de reproducirse, ¿no? Estuve viendo, se siembra en bolsas en las cuales se pone el sustrato y se pone el hongo, y luego comienza un proceso de producción que es prácticamente imparable, y entonces uno tiene que tener un buen sistema de comercialización porque si no pierde todo el producto. Hay que tomar en consideración también que no todas las semillas que uno siembra se florecen. Hay una alta proporción de no florecimiento porque uno ha cometido algún error en el proceso de siembra. Me llamó mucho la atención que la inversión es relativamente baja. Estamos hablando en Ecuador, una inversión es más o menos como de 3.000 a 4.000 dólares, ¿no? Ahí solamente se utiliza una máquina, que es una máquina es una máquina que hace el proceso de pasteurización, o una máquina deshidratadora. Entonces es relativamente sencilla, y luego se puede hacer la deshidratación para llevarlo a la cantidad o al nivel de humedad relativa necesaria y de temperatura apropiada para poder conservar el producto. Pero me dijo, el único problema que aquí hay es el de la comercialización, que después que comience el proceso es muy difícil, ya no se puede parar y hay una producción permanente, y si uno no toma en consideración de que debe estar buscando compradores para esa producción constante, uno puede fracasar en el negocio. Él me dijo que generalmente los compradores eran en el mercado, tenía algunos restaurantes de gente conocida al cual él le llevaba el producto, y y bueno, y alguna familia lo distribuye a domicilio. Me dice que está empezando, que no conoce muy bien el proceso, pero por lo que yo pude ver es relativamente simple, ¿no? Bueno, él no tiene ningún tipo de, diríamos, no conoce muy bien cuáles son, para qué sirve, cuáles son el hongo no tiene un librito de recetas de culinaria del hongo, no tiene tampoco unas instrucciones de para qué sirve, para qué enfermedades sirve el hongo. Entonces yo estuve hablando con él y le hablaba de acuerdo con los ingredientes que tiene el hongo, o la seta. Ya después explicaré eso. Tenía muchísimas aplicaciones para la salud del organismo, incluso para la salud del cerebro, la digestión, reduce colesterol, reducción de peso, y ahí hay muchísimas, y también para bajar la presión arterial, porque hay un producto que tiene el hongo que es muy importante para la... O sea que él me estuvo diciendo, y como él me estuvo diciendo,
yo le recomendé que hiciera mayor investigación en internet sobre las propiedades que se atribuyen al hongo y que revisara algunas tesis, algunos trabajos de investigación para conocer mucho más del cultivo. Me llamó la atención de que se metió en el cultivo entusiasmado, pero sin ninguna preparación previa, ¿no? Entonces, incluso hablando con él, yo le hice varias preguntas sobre el hongo, hablando ahí entre nosotros, y le pregunté qué tipo de reino es el hongo. Y entonces él me dijo que el reino vegetal. Y yo le tuve que explicar que no, que hay 5 tipos de reinos establecidos desde el año 1966 por un señor, 69, por un señor llamado, un investigador llamado Whitaker, que uno de ellos es el reino fungi, que es el reino de los hongos, vegetal, ¿no? Vegetal no, un reino específico. Le pregunté también que cómo era que se llamaba eso, que si seta, champiñón, hongo, que cómo hacía uno para distinguir esas palabras, para denominarlo, y tampoco sabía. Él utilizaba indistintamente las denominaciones de hongo, champiñón, seta. Entonces yo me había preparado para esa visita y le expliqué que el hongo está formado por 2 partes. Por una parte que es el micelio, que es la parte que está debajo de la tierra o debajo del sustrato, que no es comestible y tiene cierta toxicidad, y la parte visible, que es la seta, que es precisamente la parte comestible, y que además es el órgano de reproducción, que también se lo llaman, por eso lo llaman hongo comestible. Pero en realidad el hongo está formado por 2 partes, la que está por debajo del sustrato, por debajo de la tierra, el sustrato o la tierra, que es lo que se llama micelio, formado por muchos hilos, como delgadas raicillas que se llaman filos, y está formado también por el micelio, que es la parte, el micelio es la que está abajo, pero que está formado por la seta, que es la parte visible y que es la comestible. Entonces, también hablamos sobre si valía la pena comer hongo comestible, que consideraba él que era. Él me dijo solamente que era un superalimento. Y yo le dije, ¿por qué tú consideras que es un superalimento? Y no me lo supo explicar. El hongo, si uno revisa, es un superalimento porque tiene muchísimos nutrientes, tiene carbohidratos, tiene proteína, alto nivel proteínico, tiene proteína, carbohidratos, lípidos, fibra dietética, tiene algunos minerales como selenio, sobre todo potasio, cobre, tiene también fósforo, tiene varias vitaminas como vitamina B1, B2, B6, y por eso es muy importante para el cerebro, sobre todo para la salud, diríamos, la salud para la salud, diríamos, del sistema nervioso central. Tiene también o sea que y tiene fibra. El 90% del hongo es agua y el 10% es materia seca, donde están todos esos nutrientes de que hablé. Por cada seta que nosotros consumimos, tiene más o menos una cantidad calórica de 300 kilocalorías. También hablamos sobre los hongos más importantes, que él me dijo que conocía solamente la orellana, pero hablamos de hongos que son muy conocidos en el mundo, como el Boletus edulis, el Lactarius deliciosus, la rúsula herbipes, la manita cesárea. Hay varios tipos de agaricus, como el agaricus
campesino. Tenemos también el Agaricus bisporus, que lo llaman también champiñón de París. Pero en realidad hay muchísimos hongos, hasta el punto de que hay aproximadamente, registrado hay más o menos 150.000 especies de hongos registrados, de especies. Mientras que hay aproximadamente, sin embargo, por lo menos 1,5 millones que todavía no han sido, son estimados, pero no han sido suficientemente catalogados por la ciencia. Hay hongos que son hongos comestibles, hongos venenosos, pero también hay hongos enteogénicos, o sea que producen, diríamos, alteración del sistema nervioso central, y es una especie de hongos que se utiliza para drogarse. Hablamos también al final la diferencia, que era la trufa, que si era posible cultivar trufa, y él me dijo que desconocía sobre la trufa. Bueno, la trufa es un hongo específico. La trufa es un hongo que se da en algunas, diríamos, establece una relación con algunos cultivos, como por ejemplo árboles específicos como avellana, encina, y eso lo tiene en las raíces. Se crea la trufa, que generalmente es buscada de manera manual o utilizando, antes se utilizaba mucho un macho de porcino, un macho de cerdo, porque dicen que la trufa tiene un olor como un olor a la vulva de la hembra. Bueno, lo cierto es que hay 3 tipos muy famosos. Hay muchos tipos de trufa, pero hay 3 que son comestibles y muy famosos. Son 2 trufas, la trufa negra, y 2 trufas, la trufa blanca de Italia, y hay 2 trufas blancas y una trufa negra, de altos precios en el mercado. Bueno, lo cierto es que en definitiva el hongo vale la pena hacer un emprendimiento. Segundo, se trata de un producto superalimento que tiene muchísimos nutrientes. Es un cultivo relativamente fácil, diríamos, muy productivo y muy precoz, porque en 15 o 20 días ya la semilla está produciendo ya hongos para la venta y para el consumo. Y por último podemos decir que los hongos es un alimento muy importante para el organismo, para la salud humana, ¿no? Entonces, bueno, me interesó. Yo dije, voy a hablar sobre la visita que hice el domingo y cuáles son diríamos, las virtudes o las virtudes atribuidas por la investigación al consumo de hongos comestibles. Y por último, quería insistir en que ahí hay diferencia entre hongos y setas. El hongo es un conjunto, diríamos, de muchísimos géneros que van desde hongos unicelulares hasta hongos grandes, diríamos, muy valorado por la cocina. En segundo lugar, lo que se llama realmente hongo es todo, lo de abajo y lo de arriba. Lo de abajo es micelio, que es lo que está enterrado en el sustrato y que no se come. Y lo de arriba es como la parte visible del hongo, que lo llaman seta u hongo comestible. También se puede llamar seta u hongo comestible. Y bueno, hay muchísimos tipos de hongo. Hablamos de los 3 tipos de hongo. Hay géneros, hay más de 1.500.000 hongos estimados, de los cuales se dividen en 3 grandes, diríamos, categorías. La mayoría son hongos comestibles. Después vienen los hongos venenosos y los hongos enteogénicos. Hay algunos hongos que se utilizan como material
para la alteración del sistema nervioso central. Bueno, espero que alguno de ustedes se entusiasme y diga, bueno, yo puedo tener un cultivo de hongo. Acuérdense, al final, la insistencia del empresario, del emprendedor, me dijo, es una inversión una baja inversión, lo único que se necesita es una pasteurizadora o un sistema de pasteurización y también un deshidratador, una máquina deshidratadora. Aparte de eso, bueno, no más. Y lo que sí me insistió es que hay que tener cuidado con el proceso de comercialización, porque el hongo se echa a perder muy rápidamente y debe ser colocado inmediatamente para hacer hongo fresco, diríamos, en los lugares, en los puestos de venta o en los lugares de compra de restaurantes. Hay que hacer todo un trabajo organizativo de la comercialización. Nos vemos en el próximo, el próximo proceso de entrega del cartero. Si le gustó y se atreve con el hongo, ponga clic y lo espero en la próxima oportunidad. Nos vemos.